Hello, everyone. Welcome to our presentation for Graduation Events 2024. Bienvenidos a todos a nuestra presentación de eventos de graduación de 2024. So with us is our special guest, Reiteres Villanueva, who's going to talk about all the events. Nuestra invitada especial es Reiteres Villanueva, que nos va a hablar de todos nuestros eventos. Thank you, Tatiana. So I am here to discuss senior events and senior dues with you. And for our 12th graders, there are 3 separate payments that would need to be made if you choose that your child is participating in all events. Now, the first payment I'm going to talk about are our mandatory dues. And they are mandatory because we require that all students pay them because they cover a lot of the things that every student receives, even if the student is not graduating on time. So the mandatory dues cost $125, and it covers their cap and gown, the graduation fees, their senior apparel, so the jacket, the sweatshirts, the t-shirts, the hats, a lot of the things that they've already started receiving and will continue receiving throughout the year. It also covers their senior portrait sitting fee for the pictures that they took earlier on in the school year. Now, for graduation, each family receives 6 tickets for graduation day. There are possibilities of receiving more. That is a question that you can ask me later on when we start the planification of the graduation itself. I know families always, that is a question that always comes up. So I'm just putting it out there that there is a possibility to be able to get more seats. However, we can't determine that at this very moment. So for prom is an optional thing that students can participate in. The prom is at Botanical Gardens, which is a beautiful space in the Bronx. Prom is taking place on May 31st, 2024. It is from 6 to 10 p.m. One prom ticket is $200, and it covers their entry to prom. There is food that is served throughout the night and unlimited non-alcoholic beverages. Then for the senior trip this year, we are having a one overnight trip at Villa Roma. This is our first year attending Villa Roma, but we've heard a lot of good things about the location because there are a lot of activities for students to participate in. We are offering 3 different options for rooms. The first option, which is at the highest price mark, is $290. It is a double room, meaning that 2 students are sleeping in that room. Please note that while the trip is chaperoned by staff and staff do stay up in the hallways throughout the night, there are no staff members in the rooms with the students. So 2 students in the room for that particular room, $290, that's $290 each. For the triple room, which means 3 students are sleeping in a room, which can mean a high possibility of 2 students sharing one bed unless there is a cot available from the location, but that is not promised. That price mark is at $275. For the quad room, which is 4 students in a room, it is at $260 each. And again, that means that 2 students that there are beds being shared in that room. Ok, vamos a hablar ahora entonces de las opciones que tienen para las celebraciones. El primera es la mandatoria, son $125 que cubre la toga y el birrete, las cuotas de graduación, la ropa de último año, que esto incluye la chaqueta, la sudadera, la gorra, la camiseta, que todo es especial con el nombre del estudiante y todo muy especial para de último año. También la tarifa por la sesión de retrato de último año y el anuario. El evento de celebración se hace en el College of Mount St. Vincent y va a ser el 26 de junio. Nosotros damos 6 boletos para que asistan a ver esta celebración, esta ceremonia.
Más sin embargo, sabemos que hay a veces familias que nos piden aún más boletos. En este momento no podemos decir que van a haber más a disposición, pero más adelante, cerca de el tiempo, pues nosotros le vamos a poder decir si nos quedan más asientos para poder ofrecer a las familias que nos están pidiendo por más, que tienen familias más grandes. Los otros eventos son opcionales. Tenemos el baile, que es a $200 y es por el boleto para entrar. Y esto va a ser en un lugar muy lindo, que siempre lo hemos hecho, que es en los Jardines Botánicos del Bronx, y va a ser el 31 de mayo. Y tienen muchas actividades, tienen bebida es ilimitada, claro, no alcohólica, y también todo lo que viene con el lugar. Y los chaperones son de la escuela. Más usted tiene que llevar a su niño ahí o recogerlo. Por último está el paseo. El paseo, esta es la primera vez que vamos a este lugar que se llama Villa Roma y va a ser el del 28 al 29 de mayo. Y hay tres opciones de pago. La más costosa es $290 por estudiante y estaría siendo una habitación con dos camas. O sea, cada estudiante tiene su propia cama. La siguiente opción es la triple, que son $275 pagando cada uno. Y a menos que la habitación ofrezca una sofacama para que se quede el otro estudiante, es posible que una cama sea compartida por dos estudiantes. Am, y luego la cuádruple, que serían siendo $260 por la noche, por estudiante, perdón, y serían cuatro estudiantes. Quiere decir que estarían los dos por cama. Queremos enfatizar de que aunque nosotros estamos de chaperones en los halls, no hay ningún personal de nuestro plantel que se quede dentro de la misma habitación que un estudiante. O sea que las habitaciones son solo para los estudiantes. No hay nadie que lo esté vigilando dentro de la habitación. So now I want to show you about the importance of you to let us know what you want to select. And Ms. Villanueva can talk about that. So this is our senior dues form that has been sent out to parents. It is also available here. Parents need to fill this form out in order to inform us what their child will be participating in. So if you scroll down, you can see that you can select from either one or two prom tickets. Just real quick, if your child is bringing an outside guest to prom, the person cannot be over the age of 20. So they have to be under 21. So you would select what your child is participating in, or if they're not participating, sign at the bottom in order for me to know how to bill you. Once this form has been filled out, parents will then be billed on Alma in order for you to make payments. Bueno, como ve este formulario que ya se ha enviado a su casa por correo electrónico, es muy importante que usted lo llene para que nosotros nos indique qué es lo que va a participar para nosotros le mandamos una factura a través de Alma y así usted sabe cuánto le toca pagar en totalidad. Entonces, por ejemplo, usted nos puede decir que si viene al baile solo un niño, el niño suyo, o si quiere su niño invitar a alguien para que vaya al baile con su niño. Entonces, queremos indicar que si ese es el caso, no se permite nadie que vaya con su hijo mayor de 21 años o de 20 años. O sea, tiene que tener 20 años o menos de 21. O sea que tiene que ser un joven. O si quiere, pues solo va el estudiante solo.
o nos indica si es que no quiere participar y lo mismo aquí nos dice cuál es la opción que quiere para el paseo, ya que si quiere, no quiere participar o si quiere coger la opción en que estén 4 estudiantes por la habitación o 3 estudiantes por habitación o 2 estudiantes. Y recuerden que aquí están los precios y nos tiene que decir exactamente esta información y hacer los pagos. Muy importante que tengan en cuenta sobre las cuotas para nosotros saber cómo hacerle su factura a través de Alma. Sorry, I was muted. So the other event that is a free event that we are going to be discussing is our senior lock-in. It is taking place Friday, March 8th. For the senior lock-in, students will be supervised, staying in the school, sleeping in the school. The event starts at 7 p.m. and it will end at 7 a.m. Please note if your child is participating, they should arrive before 8 p.m. because we are not going to allow students to arrive throughout the night. There will be fun activities throughout the night, movies, snacks, and drinks are provided. We are not allowing students to bring any outside drinks and or snacks. Ok, vamos a hablarles ahora de otro evento que es muy divertido, que es que los estudiantes se queden en nuestra escuela a pasar la noche. Y entonces es este viernes 8 de marzo. Pedimos que los estudiantes lleguen a las 7 de la noche. A más tardar lo vamos a coger es a las 8 porque no vamos a permitir que esté llegando a cualquier hora, sino lo más tardar a las 8, pero que preferimos que llegue a las 7. Y regresan, salen, los despedimos a las 7 de la mañana el 9 de marzo, o sea, el sábado, después de ver salir el sol. Nosotros en esa noche que se quedan con nosotros, nosotros vamos a dar muchas actividades divertidas, juegos, torneos, películas, lo mismo que nosotros vamos a dar meriendas, bebidas es muy importante que no se permite a los estudiantes traer ninguna merienda, ninguna bebida a la escuela. Nosotros le proporcionamos todo eso. So if you like to sign up for to give them a breakfast, then before they leave, so we're doing it potluck. So please sign up and let us know what kind of dish you would like to donate and what's the size of the dish, so that we can serve it in the morning of Saturday morning. And let us know if you would like to join us to help serve the food. So please submit this form. We have been sharing with you all, but I'm just bringing it up to your attention. También vamos a hacer un desayuno de traje. Quiere decir que yo traje esto y tú trajiste el otro. En sí, queremos compartir, si quiere que queremos darle a nuestros estudiantes un buen desayuno y por eso el sábado y por eso queremos saber qué le gustaría a usted donar y el tamaño de que quiere contribuir. Así que díganos el tipo de comida para nosotros organizar bien y nos puede decir también si usted quiere ayudarnos en la mañana del 9 de marzo del sábado para ayudar a servir a los estudiantes. O sea que es muy importante que nos avisen. Y esto es solo para los estudiantes de 12 grado que los padres contribuyan. Our prom, once again, is at Bronx Science this year, is on May 31st. It is a beautiful venue. During the first hour, there's a mocktail hour. And then they're moved in where they are allowed to take pictures outside. Then we move inside of the venue where they have their dance.
Ok, entonces para darle una idea de cómo va a ser el baile, de nuevo es en las Jardines Botánicos del Bronx, el 31 de mayo, en la primera hora lo que van a hacer es hacer unos cócteles, pero claro, sin bebida alcohólica, que aquí los llamamos mocteles, y luego van a irse afuera a tomarse fotos, a mucho tiempo para tomar las fotos entre los jardines, y luego viene el baile. Así que es un evento muy lindo en que los estudiantes se divierten muchísimo. Next up, we have Philaroma, which is happening Tuesday, May 28th through the 29th. The location has a lot of different activities for students to participate in. The payments that parents are making cover most of the activities. There are activities that do have an additional cost. Those are skiing and snowboarding, things of that nature. However, there are many activities on the premises that are free. Tatiana, if you want to go to the next slide, I can go ahead and mention to them the free activities. So students will have 6 meals covered from the evening when we arrive to the morning breakfast and lunch upon departure. There's a fun package, meaning that they are going to receive some money toward arcade games and those kind of activities. There are game nights that are hosted by the venue on the first night, and the DJ party. They have bonfires. The indoor sport complex is included according the shuffleboard, ping pong table, and video games are also included alongside with the pool and jacuzzi. They also have a gym. So I do want to say that once you've made the payment, students do not need a lot of additional money. However, if students want to buy their own things, snacks, they get hungry, they can bring additional money for that. You know your child best, so you should equip your child with what you think your child needs to be happy throughout the event. Ok, vamos a hablar un poquito más en profundo sobre el resort para el paseo de último año. Y aquí es que ellos tienen muchas actividades en el mismo resort para hacer muchas lindas cosas que lo que usted está pagando, muchas de ellas lo cobre, a excepción de cosas grandes como esquiar o andar en tobogán de hielo o cosas así grandes no lo está cubriendo. En sí lo que está cubriendo es en sí la comida, un plan americano completo para 6 comidas que comienzan con la cena a la llegada y terminan con el almuerzo a la salida. Tienen el paquete divertido, quiere decir que les dan unos pases para compartir, para poder participar en muchas de sus actividades dentro del resort. Tienen noche de música y juegos la primera noche, fiesta de baile con disc jockey, la segunda noche también tienen hoguera. Tiene música por la noche, entretenimiento, espectáculos y durante el día tienen muchos juegos para el arcade y para todas las edades y tiene también el complejo deportivo, tiene muchos juegos, tanto tejo, ping pong, o juegos de mesa, videojuegos, la piscina con jacuzzi, gimnasio está totalmente equipado, o sea que son muchas cosas las que pueden divertirse y hacer. Esto quiere decir que la tarifa que le estamos cobrando, recuerde que esta tarifa le está cubriendo las comidas, le está cubriendo el paquete de diversión y entonces, pero si usted cree que su hijo usted conoce mejor a su hijo, entonces si sabe que él se va a antojar de otras cosas, de querer participar en otras actividades que no esté cubierta o que va a querer tomar más meriendas, pues entonces le puede dar más dinero para que se divierta, pero es una opción, o sea, no es una necesidad, de acuerdo a lo que usted piense.
Like we mentioned before, our graduation is at Mount St. Vincent University. It is on May 26th at 6 p.m. Please note that in order for a child to participate in graduation, they have to have met all of their requirements, regents, and passed their classes. For New York State, if you are concerned about your child's graduation standing, please reach out to Erica Messina. Every family will receive 6 tickets for graduation. Please arrive on time so that we can start the graduation promptly and celebrate your success. De nuevo, concluimos con la graduación, que es el evento más grande que va a ser en la Universidad de Mount St. Vincent el 26 de junio a las 6 de la tarde. Muy importante que llegue a tiempo para hacer su celebración y poder conseguir un buen asiento también. De nuevo, son 6 boletos por familia y lo que sí notamos es que para participar en la graduación, los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de graduación del estado de Nueva York. Eso quiere decir que tienen que tener todos sus créditos, todos sus exámenes de regentes para graduarse esta primavera. O sea que está todo completo. Si tienen alguna pregunta sobre los criterios de graduación, por favor comuníquese con Erika Messina. And I also want to point out a reminder about the fees that are mandatory and that are non-refundable. De nuevo, les recuerdo que las cuotas de graduación que son mandatorias no son reembolsables y son mandatorias. Y de nuevo, porque ya hemos entregado muchas de las cosas a los estudiantes, ya sea se gradúen o no se gradúen. Here we go. Let's talk more about payments. All payments are due by May 10th, 2024. Like Tatiana has mentioned, mandatory fees must be paid by all students and are non-refundable. If you are signing up to attend the trip, please sign up before April 26th. That is the week that we need to submit the final list to the resorts. And prom and trip fees are non-refundable after that date. We would need to have payments made on Alma. We do not accept cash. Again, you can watch the video for the easy instructions. And if you have any questions, please reach out to my email address, raydaries.villanueva@ilcs.org. Bueno, quiero reenfatizar acerca de los pagos que tienen que completarse antes del 10 de mayo. De nuevo, las cuotas obligatorias deben ser pagadas por todos los estudiantes, no son reembolsables. Y de nuevo es porque ya hemos estado entregando cosas a los estudiantes sin saber si se van a graduar o no. Debe inscribirse y hacer el pago antes del 26 de abril si va a ir al paseo o al baile, porque el 26 de abril es cuando ya nosotros tenemos que hacer todos los depósitos para esos lugares y por lo tanto después del 26 no se reembolsan el dinero, no tenemos la posibilidad de reembolsarlo. Los pagos se hacen únicamente por Alma. Nosotros tenemos un video con instrucciones fáciles a seguir y para pagos, por favor comuníquese con rayderis.villanueva@ialcs.org. All right, so let's take a look at how payments are being made. Ahora vamos a ver cómo se hacen los pagos usted va a ver un video pero en la parte de abajo está la traducción al español. On the go to fees, select Make a Payment. You have the option to pay in full or select Other for partial payment. Select Make Payment to continue. Complete your banking information and press Pay to send payment. Como ven, es bien fácil para poder hacer estos pagos, pero de nuevo, si tiene alguna pregunta, por favor, acérquese a mí o a Lourdes Heredia.
Y de nuevo, si se le olvidó su contraseña o su nombre de usuario para entrar a Alma, acérquese a nosotros de nuevo. Again, if you lost your username or password, please let us know. Lourdes Heredia or I can help you with getting back Alma, activate Alma once again. And if you have any questions regarding making your payments, you can reach out to us as well. Thank you so much. Mil gracias por su tiempo y de nuevo se acerca a nosotros.